El cuento de Rodolfo Walsh en el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Un programa para los que no se rinden. La voz de los que no se entregan. Yo no sé lo que es el destino. El vuelto no es caramelos. Carlos Caramelo en Caput. Lunes a las 8 de la noche. En Caput. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Política. Sergio Massa afirmó que desde hace un año se hizo cargo de la crisis cuando muchos se metían debajo de la cama. Fue durante el debate presidencial en Santiago del Estero donde además el candidato presidencial de Unión por la Patria indicó que ahora viene una etapa nueva. Mi gobierno, no este gobierno. Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama y tomé decisiones para enfrentar un nuevo programa con el fondo y para bajarle impuesto a los trabajadores. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Y por eso creo que nuestra responsabilidad es la de tratar por todos los medios de consolidar un proyecto de exportaciones, de desarrollo económico y de mejora en la distribución del ingreso en la Argentina. Obviamente, corrigiendo los errores, pero además haciendo los cambios que haya que hacer, cueste lo que cueste. Economía. Pagan pensiones no contributivas a titulares con DNI finalizado en 0 y 1. La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que también recibirán la segunda cuota del refuerzo para los jubilados y pensionados de la mínima de 37.000 pesos. La tercera es en noviembre por el mismo monto. Además, continuará el abono de asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento para cualquier terminación de número de documento hasta el 13 de noviembre. Por último, seguirá el pago de las asignaciones familiares de pensiones no contributivas para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de noviembre próximo. Fútbol. Hoy se juegan 4 partidos por la 7ª fecha de la Liga Profesional. Godoy Cruz recibe en Mendoza Instituto de Córdoba desde las 18:30. En el mismo horario, Sarmiento de Junín visitará a Barracas Central en el estadio de Huracán. Desde las 21, Atlético Tucumán recibirá Central Córdoba de Santiago del Estero y Platense se mide ante Argentinos Juniors. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. América Latina bajo ataque. El golpismo perpetuo. ¿Qué pasa, che? No somos los mejores. Ellos son los peores. ¿Qué pasa, che? Los lunes a las 10 de la mañana. Militamos los sueños. ¿Qué pasa, che? Jorge Rashid en Caput. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera. Nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él.
Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Buenos días compañeros, compañeras, compañeras, compatriotas. Hoy transmitiendo desde lejos, pero acá, firme junto a mis compañeros queridos de Radio Caput. Bueno, buenos días a todos. Acá estamos analizando, como todos los argentinos que ayer se conectaron durante tanto tiempo, hacia los canales por el tema del debate. Y también escuchaba la canción nuestra, cortina de siempre, ¿no? Que no pierde vigencia. Esta canción que me acompaña desde hace 25 años por lo menos, con la cual hice mis programas de televisión alguna vez, como cortina, siempre. Y la verdad es que la vigencia de esto radica en que habla de los temas tan actuales. Aire, por favor, ¿estamos al aire? ¿Estamos al aire? Buen día, ¿cómo le va? Mi pulpa preferida. Compañeros, compañeros, compatriotas. Bajamos ya la música y la verdad es que conserva vigencia esta música porque ojalá lo hubiesen escuchado algunos o algún ex intendente que se pasea por ahí, por el mundo, en medio de una campaña electoral donde cientos de miles de militantes de todo el país estamos poniendo el cuerpo, la fuerza, la garra. Axel Kicillof, que recorre cada rincón de la provincia, Sergio Massa y Rossi, que recorren cada rincón del país, todos poniendo el esfuerzo y algunos por ahí veraneando. Bueno, allá él se tendrá que hacer cargo y de las consecuencias de este neoliberalismo que a veces penetra en los seres humanos y les altera o les debilita la firmeza doctrinaria, ideológica, política y filosófica que debe tener un dirigente político. De ahí se agarran los que dicen, desde otro lado, de la antipolítica, que no deja de ser otra política, pero de ahí se agarran, nos ponen como íconos. Pero bueno, por suerte Axel en una rápida acción lo desplazó y ojalá no se deje maniobrar más por esto de que supuestamente hay que dar espacios de poder y negociar cuestiones que tienen que ver con decisiones vitales para la provincia, porque si hay alguien que lo está haciendo bien es Axel, no cabe la menor duda. Esto lo está reconociendo el pueblo. Yo estoy en este momento en Mar del Plata, en una reunión regional de salud y también de los sistemas de seguridad social en salud, y les puedo asegurar de que hay muchos compatriotas de otros sectores políticos, de otros sectores ajenos incluso a los trabajadores de la salud, que están participando activamente en esto de una conjunción que debe darse a futuro, que es que en realidad lo que debemos recuperar son las políticas de Estado, como el tema salud, y el sentimiento patriótico. Dos cuestiones que han quedado de lado.
Yo me alegro mucho que ayer Sergio Massa en el debate haya planteado el único candidato que planteó el patriotismo. El único. ¿Cómo puede ser que 5 candidatos presidenciales haya uno solo que haya apelado al patriotismo, a esta cuestión de identidad y de memoria que tenemos nosotros como pueblo? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, les decía que hay un tema que lastima mucho más y que yo quiero plantearlo con absoluta claridad. El tema salud no fue incorporado al debate presidencial. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser después de una pandemia, de 2 años y medio de pandemia? ¿Cómo puede ser que el tema salud, 150 millones de vacunas que dimos en el país, que seguimos dando, que nadie haya planteado con fuerza para meter el tema salud? ¿Saben por qué? Porque no les conviene a nuestros adversarios políticos que hablemos de la pandemia. Ah, ¿por qué? Me dice usted. Y sí, yo le digo, porque entonces nosotros vamos a hablar de la quema de los barbijos, vamos a hablar de que el virus no existe, vamos a hablar de que es una manipulación, vamos a hablar de que la vacuna rusa trae un chips que invade el cerebro, las que hemos escuchado, esto de que nadie nos puede prohibir la libertad de salir a las calles cuando una medida sanitaria como la cuarentena pudo poner en caja a un virus que venía a matarnos y mató 140.000 argentinos. Mientras muchos arriesgaban la vida, no solo los trabajadores de la salud, las cajeras de los cajeros de supermercados, repositores, choferes de colectivos, recolectores de basura. Y resulta que no está el tema. Una guerra brindada por el conjunto del pueblo argentino, con sus más, con sus menos, con errores, con no errores, pero fue una guerra. Nunca en una guerra Argentina tuvo 140.000 muertos. Un enemigo invisible al cual el mundo dio respuesta efectiva en tiempo real, hay que decirlo. Hoy se entregó el Premio Nobel de Medicina a los inventores de la plataforma ARN, que es la plataforma semisintética de las vacunas Pfizer, Moderna y Moderna. Ustedes saben que hay 3 plataformas de vacunas, no lo saben, se los digo. Una, la habitual, la que siempre se fue dando a lo largo de la historia de las vacunas, que fue la del virus atenuado, ese virus atenuado que genera la respuesta inmunológica. La segunda, que fue esas fueron, por ejemplo, las vacunas chinas y las vacunas cubanas. La segunda plataforma es la de ADN, se llama así por adenovirus, es un virus que permite transportar las proteínas, en este caso del COVID, al sistema inmunológico, porque se sabe que es un virus, el adenovirus, que penetra fuertemente en el sistema inmunológico y por lo tanto, si llevaba en su mochilita, para que se entienda, las proteínas del COVID, generaba y genera, como generó, una respuesta inmunológica muy importante y rápida. Pero la tercera plataforma, que es la que acaba de llevarse el galardón del Premio Nobel, es porque es nueva, porque prácticamente se inventó en términos de tiempo, ahora con el COVID, es la semisintética del ácido desoxirribonucleico, que permite una respuesta mucho más rápida frente a futuras pandemias que puedan venir, sobre todo pensando en el calentamiento global y en el efecto invernadero. Entonces, esta plataforma, que obviamente por ahora tiene algunos efectos secundarios mayores que las otras, aunque no mata, hay que decir que cuando una vacuna se autoriza para fase 3, ya se sabe que no mata y que es efectiva para
generar respuesta inmunológica. Por ejemplo, la de Pfizer, que tenía respuesta inmunológica, duraba muy poco tiempo al principio, ahora la están mejorando. O sea que a esto se le dio el premio Nobel justamente por ser una capacidad semisintética de producir vacuna con proteínas apenas aparezca un virus, porque se sabe cómo penetrar al sistema inmunológico con algo que no hay que ir, como el adenovirus, cultivando y en otros terrenos que llevan más tiempo, o en la atenuación de virus. Fíjense, bueno, todo esto que es tan interesante, que es tan fuerte para nosotros, porque quien no lloró un dolor cercano, ¿no?, en la pandemia, no figuró en el debate presidencial. Qué raro, ¿no? Bueno, no es raro. No es raro. Esto no figura en el debate presidencial justamente porque no quisieron que figure. Porque el papelón de poner a 48 millones de argentinos de rehenes, de maniobras políticas mediocres y rastreras, como hizo el PRO-UCR Cambiemos, indudablemente lo hubiesen dejado muy mal parado. Lo lograron. No entró la pandemia al debate presidencial. Una de las herramientas más fuertes que teníamos incluso para demostrar el papel del Estado, donde nosotros podríamos con todas las fuerzas del mundo plantear que el Estado no solamente es necesario, sino que es el único capaz de enfrentar situaciones de este tipo. Ahora, claro, ¿cómo lo iban a dejar pasar? ¿Cómo iban a permitir que nosotros tuviésemos esa ventaja comparativa desde el punto de vista de haber brindado una guerra y no haber sido responsables, como fueron ellos, PRO, Cambiemos, Corte Suprema de Justicia, responsables de millones, de cientos de miles o miles de muertos cuando permitieron la presencialidad escolar? Justamente ayer, la señora Bullrich, en debate con Milei, habló justamente de ese crimen que se cometió, que es el de la presencialidad escolar, justamente avalado por una Corte Suprema que ni siquiera consultó a especialistas para emitir su dictamen, porque tenía que dar respuesta a la judicialización del decreto presidencial que había impedido que se abra, porque había estudios científicos que demostraban que la fase 3, el COVID en su tercera ola estaba provocando más víctimas que las anteriores. Sin embargo, con estudios científicos, epidemiológicos, sanitarios, se emitió ese decreto de Alberto Fernández, y la Corte Suprema, a pedido de Rodríguez Larreta, autorizó que 16 millones de argentinos fuesen a morir a las calles, provocando 42.000 muertos en solamente 3 meses, cuando habíamos tenido 52.000 muertos prácticamente en un año. Esto sucedió en la Argentina, no hace tanto, hace poquito. Lo mismo que sucedió en Formosa, justamente adoptando medidas sanitarias que son ejemplo para el país. El primer año de COVID tuvieron un solo muerto en Formosa, con una cuarentena muy estricta, con un control muy estricto, con permisos muy estrictos, un solo muerto. Pero el segundo año, 2021, la señora Bullrich, justamente, con su campaña política, fue a denunciar las medidas coercitivas, entre comillas, del gobernador Gilles Frank, e invadió la provincia haciendo un acto público que no estaba permitido, porque justamente había medidas sanitarias dispuestas en esa provincia, que justamente es absolutamente soberana para hacerlas, y a partir de ese momento, entonces en la provincia de Formosa hubo 1.000 muertos. ¿Cuántos muertos más tiene que cargar Patricia Bullrich, además de Maldonado y Nahuel?
indudablemente esto en el debate presidencial hubiese sido una catástrofe definitiva para Cambiemos. Desgraciadamente, no nos consultaron a los trabajadores de la salud para poder opinar con más fuerza cuando fueron a armar los ejes del debate presidencial que se está llevando a cabo. Pero vamos a referirnos entonces un poco al debate de ayer. No deja de ser interesante, no me gustó el formato, me parece que hay que modificar algunas cosas, sobre todo el derecho a réplica tiene que ser por tema, no puede ser que se gasten en el tema económico los 5 derechos a réplica y después los otros dos temas no puedan abordarse con la misma intensidad, pero bueno, son cuestiones a mejorar. ¿Cuál es mi impresión con respecto a esto? Miren, mi impresión es muy clara. Creo que por ahí circulaba un encendido muy importante en la televisión del 40%, 40 puntos de rating. Es impresionante, 40 puntos de rating. Yo no sé cuánto será, después averiguarme, Pulpa, cuántos son 40 puntos de rating, pero me parece que son millones y millones de argentinos que vieron el debate. ¿Cuántos lo entendieron? Y la parte económica, casi ninguno. La parte económica, la solidez de Massa y la supuesta solidez, pero de baneo, que fue enterrado por los datos de la realidad de Milei, que sabe de eso, sabe de economía, dejó patentizado ahí que los otros 3 de economía, 0 y a marzo, diríamos en la escuela. 0 y a marzo. Sobre todo Patricia Bullrich, que no pudo ni siquiera articular una propuesta, más allá de que le dijo una cosa correcta a Milei, de que no había prácticamente países en el mundo que no tuviesen banco central. Esto, o sea, la chicana uno puede entrar. Cuando hay datos técnicos, ahí no puede entrar, porque cuando Milei planteó lo de la LELIC, Sergio Massa fue contundente en las respuestas. Pero ahí está la solidez y la no solidez. Por supuesto, la señora Berman, de la izquierda, en el debate económico prácticamente no participó porque dijo que había que romper con el fondo y que eso se iba a defender en las calles. A mí me parece bien, esto es como utopía, que es revolucionaria, me parece excelente. Ahora, ¿cómo le voy a explicar? La señora Berman, la autora Berman, perdón, a quien respeto, aprecio y la verdad es que la considero un cuadro político muy importante en la Argentina, cómo va a resolver el tema de 22 millones de argentinos, rompiendo con el Fondo Monetario Internacional en las condiciones en que hoy está la Argentina, después de algo que aclaró muy bien Sergio Massa, que es el endeudamiento que provocó el macrismo, el endeudamiento criminal, no criminal solamente por lo económico, no criminal solamente por la devastación que produjo en la industria y el desempleo, 24.000 industrias cerradas, sino por la amputación de soberanía. Y esto me parece un tema central para plantear. No puede dejar de plantearse el tema de la soberanía nacional. Y es ahí cuando Massa sacó sus mejores argumentos para respaldar o respaldarse en su gestión cuando dijo que me están achacando cosas que son anteriores a mi gestión como ministro de Economía. Y ahí pudo plantear una temporalidad de la cual lo estaban acusando por la primera fase de negociación que hizo el ministro Guzmán con el fondo, que era claudicante para la Argentina, más allá de que avanzaba con algo de lo que había firmado Macri, por supuesto, que ni siquiera leyó
lo que se había firmado. Pero bueno, así son las etapas de la vida política y me parece que Schiaretti aparecía como un candidato cordobés, más que como un candidato nacional, pese a su historia, no pudo, digo su historia porque fue un militante, siempre, que se fue al exilio, después fue contratado por Macri, por Franco Macri, allá en Brasil, y cuando volvió vino ya prácticamente con la mente, con la conciencia de que el sector privado podía tener una influencia mayor en las decisiones del Estado, y por eso tuvo Schiaretti durante toda su vida política junto a De la Sota una gran influencia política en la Fundación Mediterránea. Tanto es así que en la primera gobernación de la Sota, ¿quién era el candidato a diputado nacional que llevó De la Sota? Y empezó a emerger ahí, antes del 89, Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo, por la Fundación Mediterránea, en las listas de la Sota, el año 1987, 2 años antes de que llegase Menem al gobierno nacional. Ahí está la historia. Desgraciadamente para muchos, yo tengo mucha memoria, me queda todavía, pese a mi edad, no sé cuánto me va a durar, aprovechen la hora antes que sea tarde, pero les puedo asegurar de que esta historia es así. La Fundación Mediterránea puso en aquel momento, me acuerdo la cifra, $1 millón para la campaña y para que Domingo Felipe Cavallo fuese candidato. Esa Fundación Mediterránea que hoy sigue manejando Pagani. ¿Sabe quién es Pagani? Si no lo sabe, se lo digo. El dueño de Arcor. Arcor, una de las 7 empresas alimenticias que son aquellas que nos aumentan los precios cada vez que hay una devaluación exigida por el Fondo Monetario Internacional, aumentan los precios para apropiarse de la respuesta que el gobierno está dando con la disminución del IVA, con el aumento de los salarios, con la baja del impuesto a las ganancias, miles de millones de pesos que el gobierno está otorgando y que estas empresas, 7 líneas mayoristas de alimentos, generalmente se apropian, como son Arcor, la Serenísima, digo por poner algunos, la leche monopólica, el azúcar del Ledesma. Ahí están, que son los mismos que colaboraron, por supuesto, con la dictadura militar. Todo esto, como dice alguien por ahí, todo tiene que ver con todo, y en el debate presidencial se empezó a expresar con claridad. Con claridad, ¿qué claridad? Y la claridad que se puede tener en un debate muy cortado, donde el pueblo se fija más en la gesticulación, en la imagen, que en los oídos. No que el pueblo sea, digamos, de oídos poco aptos, no. La televisión es eso, la imagen en un 70%, de ahí las actitudes corporales, de ahí las actitudes de la respuesta, los tonos de voz, que tienen tanto o más importancia que las palabras. En ese sentido, la que quedó muy desdibujada por su imagen de Bulldog era Patricia Bullrich. No sé, la verdad es que está enojada, o está indignada, o está con miedo, pero la verdad es que no se le cae una gracia. No se le cae una gracia. No tiene ni siquiera una pequeña sonrisa, no tiene nada de odio, como si fuese eso la resolución mágica del país. Pero eso lo plantean porque no tienen otra propuesta. ¿Qué van a plantear?
si dejaron el país con el 54% de inflación. 54% de inflación sin haber tenido pandemia, sin haber tenido guerra mundial, sin haber tenido deuda antes, porque la deuda en dólares impactaba en el 13% de la deuda nacional, y cuando se fue Macri impactaba en más del 90% la deuda en dólares. ¿Podemos hablar de la deuda en pesos? Sí, claro que podemos hablar. La deuda en pesos se maneja siempre. Hubiese tenido que explicarlo quizás con más precisión cuando se habló de las LELIQ. Pero esto está hoy en discusión, en los diarios, se puede ver, pero acuérdese que en el debate presidencial no estuvo el tema salud. No es casual. Los otros temas, sobre todo educación, ¿qué nos pueden criticar a nosotros que hemos sembrado el país de universidades? Que somos los promotores desde hace más de 80 años de la educación gratuita en todos los niveles, incluso universitario. Que no solamente permitimos formar y tomar conocimiento a nuestros compatriotas, sino también a nuestros compatriotas latinoamericanos que vienen de todos lados. ¿Por qué? Porque en otros lados, como en Chile, como en Brasil, como en otros lados, está el sistema que plantea Milei, el tema de los vouchers. O sea que vos te pones a estudiar en la universidad y sabes que cuando egresás tenés por lo menos 20 años de hipoteca sobre tu cabeza para tener que devolver el voucher que te fueron dando para que vos estudies. Esto es el voucher, no es otra cosa. Es un endeudamiento, es un sistema financiero como se emplea para comprar un coche. Es una vergüenza desde el punto de vista de la discriminación y desde el punto de vista de aquello que es todavía más grave, que es el atrapamiento del conocimiento direccionado hacia el mercado. Entonces, los profesionales que egresan con ese tipo de formación curricular en las universidades que cobran, salen direccionados directamente al mercado y son profesionales que no tienen otra visión que las antiogénicas por una ideología que es la mercadista, que es la individualista, que es la egoísta, que es la ideología indudablemente que nos ha llevado a que en el mundo haya acumulación de riqueza y acumulación de pobreza, muchísima pobreza en el mundo por este capitalismo financiero. Pero claro, siempre hubo este tipo de cuestión y por eso yo recurro a veces a mi querida Pulpa para que me ponga algo para que nos distienda. Estamos con Mercedes Sosa, estamos ahí, vamos a ver qué nos dice. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena, que
qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, a masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Yo veo momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Diputados, el miércoles continuará el debate en comisión del proyecto de devolución del IVA. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja retomará esta semana el análisis del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece la devolución del IVA para los productos de la canasta básica a sectores con menores ingresos. El tratamiento se dará en el marco de una reunión convocada para las 11 en el segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo aspira a emitir un dictamen de mayoría en respaldo a la iniciativa con el fin de poder llevarla al recinto la semana próxima. La iniciativa de 9 artículos aclara que la medida comenzará a regir desde el 1 de enero de 2024 y también que se faculta a la autoridad de aplicación a ampliar los beneficios alcanzados por la legislación. El Premio Nobel de Medicina fue para los descubridores del ARN mensajero que posibilitó la vacuna contra el COVID-19. La bioquímica húngara Katalin Karikó y el investigador estadounidense Drew Weissman, que estaban en la lista de favoritos, fueron distinguidos por sus descubrimientos sobre las modificaciones de las bases nucleicas que permitieron el desarrollo de vacunas efectivas contra la enfermedad. La temporada del Nobel seguirá mañana con el galardón de física y el miércoles con el de química. El jueves se anunciará el ganador del premio de literatura y el viernes en Oslo se revelará el Nobel de la Paz. En tanto, el premio Nobel de Economía cerrará la temporada el 9 de octubre. Fútbol. Copa Argentina, se postergó San Lorenzo y San Martín de San Juan. El
partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina no se jugará este miércoles 4 de octubre y recién lo harán el martes 10 en estadio y horario a confirmar. Esta postergación podría generarle a San Lorenzo el impedimento de contar con su goleador paraguayo Adam Vareiro, que fue recientemente convocado para la selección guaraní. Vale recordar que el jueves 12 Paraguay visitará a la selección argentina campeona del mundo en el estadio más monumental de River Plate en un partido correspondiente a la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de Fútbol Estados Unidos-Canadá-México 2026. Más información en telam.com.ar. El lugar de la izquierda nacional, popular, democrática y transfeminista. Rojo y a la izquierda. El programa político y cultural de la Confederación Socialista en Radio Caput. Rojo y a la izquierda. Los lunes a las 9 de la noche. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Claro que sí, le robamos melodías al pueblo y tratamos de sintetizarlas en palabras. Somos los Salieris del pueblo. ¿Qué tal? Aire, estamos al aire, pulpa. Entonces, en esta segunda parte de ¿qué te pasa, che? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando ves que hay un tipo que tiene responsabilidades, que está en las más altas responsabilidades del más grande estado provincial y que está de sibarita, veraneando? Yo vivo prácticamente a diario las recorridas por las provincias, los dolores, algunas angustias de compañeras, compatriotas, algunas cuestiones que tenemos que seguir reparando. Más allá de todo lo que se hizo, tenemos algunas carencias que tenemos que ir todavía reparando. Recorremos cada rincón, nos encontramos con sacrificados y sacrificadas personas, trabajadores de la salud, docentes, que trabajan en condiciones que realmente suponen un esfuerzo, no por falta del Estado, pero una trabajadora rural, maestra rural, las maestras rurales se manejan a dedo en la ruta para ir y volver. Ya la conocen los camioneros, la gente linda del lugar. Es otro país, no es el país ese porteño que todo lo demanda como si fuese una hipoteca que hay que ver. Obviamente que
este porteñismo que intenta llenar de angustia, de miedos, de llantos, de depresión al conjunto del pueblo argentino, y esto uno lo ve cuando en el debate 3 candidatos, Milei, Schiaretti y Bullrich, dicen, vamos hacia una hiperinflación. Parece que la están deseando, ¿no? La estarán deseando ahí, puede ser. Porque indudablemente, esto implica que estos personajes están planteando un escenario de caos. Un escenario de caos que indudablemente se produce cuando hay operadores políticos o financieros que con 3 o 4 millones de dólares llevan el dólar blue a 800 pesos y festejan. No solamente festejan, sino que además son capaces de provocar mayores conmociones que esas, la de los precios, por ejemplo, y festejan. Los 3 candidatos que hablaron de hiperinflación, insisto, son Schiaretti, Milei y Bullrich. ¿La fogonean? Y puede ser que la estén fogoneando. Puede ser que sea parte de sus deseos más íntimos que se produzca una hiperinflación. Claro, no tienen ellos el tiz limpio, como dicen los paisanos árabes. Porque, sobre todo en el caso de Bullrich, ya fue partícipe de hiperinflación como funcionaria. Así que, cuidado con eso. Cuidado, porque hiperinflación no es un problema económico. Es un problema social, como bien dice la Iglesia. Afecta a los más pobres. Claro, la Iglesia en Luján dijo esto, afecta a los más pobres, pero lo que no dijo es cuáles son las causas de la inflación. No habló de hiperinflación la Iglesia, por supuesto, habló de la inflación, que nos lastima, claro que nos lastima. Si la tragedia argentina tiene nombre y apellido, la mayor tragedia argentina de este tiempo tiene nombre y apellido. No fue la pandemia, ni la guerra mundial, ni la sequía la mayor tragedia argentina. La mayor tragedia argentina tiene nombre y apellido, se llama Mauricio Macri. Mauricio Macri. Y su adhesión a aquello que tiene que ver con la destrucción del UNASUR a través del Grupo de Lima, junto con Trump y Bolsonaro. O sea, es una operación a escala regional, liderada, conducida, financiada y coordinada por Estados Unidos. Así de sencillo. ¿Y quién es entonces Mauricio Macri? El responsable de la mayor tragedia argentina del siglo XXI con el endeudamiento. ¿Quién es? Un empleado de ellos. No es nuestro. Nunca lo fue. Tanto que no es nuestro que hasta le pidió perdón a los españoles por haber declarado la independencia de esta parte del mundo. Vaya atrevimiento. Tampoco nuestro es que castigó a los argentinos cuando perdió las elecciones en 2019 en las PASO y después en las elecciones generales y permitió que volase el mercado por los aires sin ejercer ningún tipo de control estatal que se pueda hacer para evitar que los argentinos sufran. Nada de eso sucedió. ¿Por qué? Porque trabaja para ellos. Igual que Bullrich. Todo lo que dice Bullrich de acabar con el kirchnerismo es el guión justamente de Estados Unidos para acabar no con el kirchnerismo, no con el peronismo. Es para acabar con los movimientos populares soberanos de América Latina. Es para acabar con los Lula, para acabar con la Unión Latinoamericana, para acabar con el UNASUR. Para eso es.
para acabar con los Correa, con los Lugo, con los Zelaya, con los Evo Morales, a quien le dieron un golpe de Estado militar para acabar con Cristina Fernández de Kirchner, obviamente. Entonces, estamos ante una situación muy clara en donde esto que estamos definiendo, más allá de algunos mamarrachos de nuestros propios dirigentes, como estos que veranean por Marbella, que indudablemente parece que son más seducidos por alguna cola linda que por la utopía y las esperanzas que uno debe volcar para comprometerse con el pueblo, con la vida, con aquello que tiene que ver con los colectivos. ¿Para qué queremos un dirigente así? Que alguien me lo explique, ¿para qué los queremos? Son personas que no podemos permitir nosotros que ocupen cargos de este tipo y que dilapiden la esperanza de un pueblo o le den de comer al enemigo, que es peor. Bueno, esto ha sucedido, casualmente sale a la luz el día del debate, no es casual, hay quien pone todo esto en un archivo y en un momento determinado, ¡pum!, lo tira y hace bingo, ¿sí? Llena el cartón. Sí, justamente el día del debate sale esta situación. Por eso, en este marco en el que hemos hablado del debate, en el que el enemigo logró impedir que se hable de salud, que el enemigo evitó entrar en el tema pandémico porque lo hubiésemos destrozado con aquello que tiene que ver de cómo pusieron de rehenes a 45 millones de argentinos, hubiésemos podido hablar de la corte corrupta, canalla y criminal, que obviamente impidió el DNU que salvaba miles de vidas provocando 42.000 muertos. Todo eso sucedió en la Argentina ayer, no hace 1000 años. Y resulta que, bueno, ahí estamos, sufriendo las consecuencias de quienes no supieron meter este tema en el debate. Pero bueno, el debate, insisto, ya lo analizamos, ya lo dijimos, había quienes propician la hiperinflación, hay quienes propician la privatización de la educación, salió perfectamente eso, muy claramente eso, hasta la señora Burri tuvo que salir en defensa de la educación pública, a la cual destrozó el gobierno de Macri, y no dijo ni mu. Claro, estaba muy ocupada en asesinarlo a Nahuel y declarar a los mapuches enemigos. Esto está clarísimo. Así que yo me voy despidiendo de ustedes porque, ¿saben qué? ¿Qué mejor que volver a Buenos Aires, mostrarle un Buenos Aires diferente? La visión porteñista de la vida ha destrozado la política a nivel nacional. Hace un ratito escuchábamos a Mercedes Sosa con esa canción tan hermosa de Massa con ese, y no presidente, sino Massa identitaria, de memoria, de fuerza, de coraje. Qué linda que estaba esa Mercedita, ahí Mercedes Sosa cantando con esa fuerza. Bueno, ahora vamos a cantar, vamos a escuchar cantar un hombre de voz gruesa, de voz profunda, que era toda una personalidad en su momento. Y vamos a volver a Buenos Aires, porque a mí me gusta despedirme de ustedes con un abrazo tanguero, que siempre es un abrazo que a los porteños nos identifica un poco más emotivamente que el abrazo porteño de la política, que suele ser absolutamente desagradable. Así que vamos con el Mundo Rivero y Cafetín de Buenos Aires. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío,
que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias, Radio Caput, por ser como